Empate 2-2 entre Boca y Benfica, y en este video vamos a hablar por supuesto de lo que fue el partido, este encuentro que cerró la primera jornada del grupo C, después de lo que fue el pasado domingo, esa goleada histórica del Bayern Múnich 10-0 ante el Auckland City. Así que insisto, en este video vamos a hablar de todo lo que fue el partido, un encuentro que, ya para adelantar, creo que ha sido uno de los mejores de la fecha que hemos tenido hasta ahora en este torneo. Así que así, comencemos. Buen empate de Boca, esa es la primera pregunta que me sale decir viendo rápidamente lo que fue el partido y viendo por supuesto cómo terminó con el resultado que terminó. Creo que en la previa todos pensábamos, por lo menos todos los hinchas de Boca seguramente hayan pensado de que, o te firmaban mejor dicho, en la previa al empate. Pero viendo realmente lo que fue el partido, viendo lo que fue el desarrollo del encuentro, creo que termina siendo un resultado que deja una sensación amarga en todo lo que tiene que ver con el mundo Boca. Creo que realmente fue un equipo que creo que compitió realmente muy bien. A mí particularmente me sorprendió lo bien que compitió Boca, que sabemos que realmente venía muy mal, que venía justamente con ya un fin de ciclo y demás, que bueno, en este mismo partido justamente arrancó nuevamente ya el tercer ciclo de Miguel Ángel Russo y realmente la verdad que yo no tenía tanta expectativa con lo que puede hacer Boca. Es más, si bien me preveía que por ahí el Benfica no era por ahí ese gran rival que por ahí muchos aparentaban que iba a ser, realmente Boca me parece que mostró una versión realmente muy esperada por muy poco realmente, porque fue un equipo que realmente impuso condiciones sin tener por tanto la pelota, pero sí un equipo que, a ver, por supuesto, esos dos goles con los que empieza ganando tienen que ver mucho con la contundencia y que aprovechó ese buen tramo de partido para justamente marcar esos dos goles, pero ya antes de que abra el partido, ya veíamos un Boca ya veíamos, mejor dicho, a Boca que realmente le propuso ese juego más físico, ese juego mucho más de contacto al Benfica, un fútbol por supuesto mucho más emparentado con el fútbol sudamericano que con el que se acostumbra a jugar en Europa. Eso me parece que al Benfica le pasó un poco de factura, creo que nunca se terminó de aclimatar a ese juego tan físico, de tanta falta, de tanto roce que le propuso Boca, y la verdad que Benfica nunca pudo... nunca pudo meterse lleno en ese sentido. Creo que después, bueno, incluso creo que después al final del partido terminó siendo un encuentro que fue bastante caliente. Creo que el Benfica en los últimos minutos también entró un poco en esa dinámica, pero como que se pasó un poco se pasó un poco de revoluciones y demás. Bueno, terminó con la expulsión de Belotti y demás. Y realmente creo que el Benfica sufrió bastante el partido. Y creo que eso, por supuesto, habla bien de lo que hizo Boca. Que repito, con ese juego más de roce, de más falta. Un equipo compacto, un equipo que realmente fue aguerrido, que disputó el partido y que en el resultado, o en esa primera parte, tuvo contundencia. La verdad que creo que en líneas generales, hablando puntualmente del primer tiempo, creo que fue un muy buen primer tiempo Boca, repito, muy por encima de lo esperado, o al menos de lo que yo esperaba de esta versión del equipo de Russo, que la verdad que por ahí haciendo ya un balance general del partido, creo que por supuesto, como decía antes, queda una sensación de amargura, porque la verdad que Boca en el primer tiempo había competido bien, tenía esa ventaja 2-0, y la verdad que sobre el final del primer tiempo termina el Benfica descontando por ese error justamente de Palacios, una pelota, bueno, un tiro de esquina, con Otamendi que, bueno, termina anticipando a Palacios, y Palacios de chileno le termina cometiendo penal. Cierto que es un poco criticada, o que fue un poco polémica esa acción y demás. Yo siempre digo lo mismo, a mí no me gusta hablar de las polémicas porque la verdad que me aburre hablar de eso, pero realmente lo que tengo que decir es que para mí me pareció penal. Me parece que Palacios sonsamente termina cometiendo falta sobre Otamendi, y me parece que el penal estuvo bien sancionado. Pero realmente creo que Boca es la única mancha negra que se le puede decir a su primer tiempo, porque la verdad que creo que fue un equipo que, repito, compitió, peleó, le cerró muy bien los espacios al Benfica, le tapó mucho el juego por dentro con ese 4-2-3-1, ¿no? Con Batalla de muy buen partido junto a Ander Herrera, con Palacios delante de ellos, y después obviamente con Velasco y Velasco y Zenón por afuera, y obviamente Menentil como el hombre más adelantado. La verdad que hizo un buen trabajo, que repito, equipo más compacto, líneas bien juntitas, cerrando espacios por dentro para que casi siempre en la primera parte el Benfica tuviera que jugar por fuera. Y la verdad que, hablando ahí un poco de lo que fue el Benfica, sobre todo en esa primera parte, realmente me pareció un equipo muy chato, un equipo que realmente no tuvo mucha idea, o no tuvo que hacer, o no pudo. No sé realmente qué intentó mucho el Benfica, realmente no sé si planteó un partido más propositivo, si planteó un partido más de otro estilo, y se tuvo que acoplar a lo que propuso Boca, porque realmente no entendí muy bien cuál fue el planteamiento inicial de Bruno Lage. Porque la verdad que fue un equipo que
se encontró con que no pudo jugar por dentro, tuvo que jugar mucho por fuera y abusó mucho de los centros y demás. Tuvo un buen comienzo el chico Álvaro Carreras, que tanto suena para el Real Madrid, que tuvo, repito, un arranque bastante positivo, después se fue apagando y demás. Y la verdad que a mí el Benfica en la primera parte me dejó una sensación realmente muy, pero muy, o mejor, realmente muy frío. En líneas generales me parece que el partido de Benfica no fue bueno y la verdad que no me transmitió demasiado y demás. Ya voy a hablar después, por supuesto, de lo que fue la segunda parte, pero ya para cerrar, repito, lo que fue esa primera parte, creo que realmente Boca se queda solamente con esa sensación de que en la primera parte si terminaba 2-0 y por ahí el complemento hubiera sido distinto. Creo que ese gol de Di María, tras el penal lo hecho de Palacio sobre Otamendi, creo que termina un poco, ¿cómo decirlo? Eh, lo mete al Benfica en el partido, porque creo que el Benfica hasta ese momento, con el 2-0, fue un equipo que realmente no tenía, repito, mucha imaginación, casi no había generado peligro. Había tenido una antes del 1-0, antes del gol de Merentiel, había tenido una bruma al palo, pero creo que estaba adelantado y demás, pero la verdad que el Benfica no había generado demasiado peligro y por eso, la verdad que creo que al Benfica lo que le venía o lo que le faltaba para meterse en el partido era encontrar un gol, y justamente lo termina encontrando producto de un error de Boca porque realmente no hizo muchos méritos por cuenta propia para encontrar el descuento. Repito, Boca que encontró, por supuesto, en esa contundencia, más allá de, repito, de ese buen juego, de ese buen trabajo de tapar espacios, de cerrar líneas y demás, y bueno, proponer un fútbol o un ritmo más, sí, un juego, mejor dicho, más friccional. Benfica aprovechó esa contundencia, primero con ese gol de Merentiel, una jugada en la que hay 3 acciones en las que Boca justamente gana los duelos individuales, porque es una pelota larga, que ahora no me acuerdo si es una pelota de Marchesino o de alguno de los centrales, que Palacios le gana, creo que al lateral Adal, después Blanco hace esa muy buena jugada sobre Florentín, con ese caño incluido, y después con el centro, que termina con el gol de Merentiel, Merentiel que hace un muy buen anticipo sobre Otamendi, en lo que fue el 1-0 del partido, y ahí Boca que estaba, repito, estaba entrando más o menos bien en el partido, se estaba aclimatando, ese gol creo que por supuesto lo hizo crecer mucho en confianza y también creo que ya en ese momento del partido también el Benfica empezó a, ¿no? Ya el Benfica creo que el comienzo del partido lo vi bastante nervioso, vi un equipo impreciso, un equipo que, repito, no tenía demasiada idea de qué hacer con la pelota. Entonces cuando se encontró con ese 1-0 de Merentiel, creo que esos nervios, creo que esa imprecisión, creo que esa falta de ideas se empezó a hacer cada vez más notoria y peor aún cuando después llegó el 2-0 con ese gol de Batalla, con la pelota que baja Ayrton Costa y que justamente empuja Batalla por el segundo palo, segundo palo para lo que fue el 2-0. Por eso también creo que tuvo virtud Boca en ese sentido, en que aprovechó su momento del partido, aprovechó la contundencia que tuvo, porque si vemos los números, Boca tuvo 10 remates, solamente 2 al arco, que justamente fueron los goles. Entonces hay que decir como positivo esto de Boca, que tuvo la verdad bastante contundencia y que, repito, supo aprovechar el momento del partido a su favor para sacar esa buena diferencia. Después lo he comentado, y demás, que después del 2-0 creo que el Benfica realmente se lo vio muy pero muy nervioso y que el empate, el descuento termina llegando por una acción o por un error de Boca, que es un equipo al que bueno, le cuestan las pelotas paradas y demás, más allá del error propio y el error totalmente evitable de Carlos Palacios, repito, en ese penal sobre Otamendi y demás, pero bueno, eso creo que fue más o menos un balance de lo que fue esa primera parte en la que, repito, creo que Boca sin tener tanto la pelota, pero imponiendo sus condiciones, realmente fue más que el Benfica. Y la segunda parte en donde Boca creo que tenía que administrar mejor la ventaja, que tenía por supuesto el resultado a favor y que viendo que el rival, que el Benfica, la verdad que no fue un equipo, repito, que haya tenido demasiado ingenio, que haya tenido demasiada creatividad, que hayan mostrado un gran fútbol, creo que Boca tenía que haber administrado de mejor manera esa ventaja y la verdad que no lo hizo. Creo que también por supuesto, a ver, tanto desgaste físico, obviamente que eso hace que después, en el segundo tiempo, el equipo se haya cansado, que las piernas, por supuesto, no tengan tanta frescura como si lo tuvieran en la primera parte. Pero repito, creo que Boca en la segunda parte, la verdad que se manejó mal, no administró bien la ventaja. Recordemos que después, no me acuerdo muy bien en qué minuto fue la expulsión de Velotti, que había entrado, ya había entrado por Edal, ya no, Bruno Lage ya había cambiado el sistema, había puesto 2 9 para juntar justamente a Velotti con Pavlidis, el griego, que la verdad que era un poco la esperanza de este Benfica junto a Di María y alguno más. La verdad que tuvo un partido realmente muy pero muy por lo bajo de lo esperado realmente, un partido muy flojo el griego y demás, pero bueno, después con esa expulsión de Velotti, cuando el partido todavía estaba 2-1, la verdad que parecía que el Benfica, que tanto le estaba encontrando generar, o que tanto le estaba costando generar peligro,
y con Boca que estaba ganando, que tenía, por supuesto, o iba a tener superioridad numérica, la verdad que en ese momento todos los que estábamos viendo el partido pensábamos de, bueno, Boca en teoría ya tendría que ir cerrando el partido. Y realmente la verdad que no supo hacerlo. Después se termina encontrando el Benfica en una acción de pelota parada. Otro error de la defensa de Boca en esa acción, nuevamente, repito, en un córner, en una jugada en la que Ayrton Costa creo que es el que pierde la marca de Otamendi, que aparece realmente muy, pero muy solo en el primer palo y termina con el 2-2. Por eso, la verdad que, a ver, si bien, por supuesto, voy a estar realmente siendo lo más objetivo posible, a ver, por supuesto que quería que Boca pierda, esto no tengo ningún tipo de... no hay ningún tipo de discusión en ese sentido, pero realmente creo que viendo el partido, creo que el empate para Benfica creo que es demasiado premio, porque repito, para mí Benfica hizo un partido realmente pero que me ha dejado muy frío, mejor realmente muy decepcionado con el nivel del equipo. Yo pensé que un poquito más, yo repito, en la previa me imaginaba que el Benfica por ahí no era tanto como por ahí muchos lo pensaban y demás, y realmente incluso terminó siendo peor de lo que pensaba, porque, repito, para mí es un equipo que ha jugado realmente muy mal, un equipo creo que está hasta en un punto mal armado. No entendí, por ejemplo, la suplencia de Kotchu, volante turco que entró en el segundo tiempo, que termina dando la asistencia para el gol de Otamendi. No sé por qué se fue suplente, por qué jugó Renato Sánchez, que le costó mucho el partido y que se lo vio también realmente muy, pero muy nervioso. Bruma también tuvo un partido realmente que pasado muy por debajo del radar y con razón, porque la verdad que tuvo un partido muy alejado de lo que supuestamente tendría que haber aportado. Entonces, realmente, Benfica me parece que, repito, siendo totalmente objetivo y demás, por más que quisiera que Boca perdiera, obviamente que creo que Benfica se lleva un premio, creo yo, demasiado grande, porque pese a que Boca administró más la ventaja, creo que en el cómputo general de lo que fue el partido, me parece que Boca fue más. Me parece que impuso las condiciones, disputó mejor el partido, creo que fue mejor, creo que Boca, o creo que esos buenos momentos de Boca fueron más que los momentos o ratitos o jugadas que tuvo el Benfica, que repito, se lleva un punto por, primero, dos errores por parte de Boca, repito, en el penal de Palacios sobre Otamendi, que hay polémica además, pero para mí es un penal bastante claro, y segundo, porque en la jugada del 2-2, lo dicho, Ayrton Costa termina perdiendo la marca sobre Otamendi. Entonces la verdad que el Benfica aprovechó esos dos errores de Boca y también aprovechó o llegó a los dos goles, al empate, mediante dos pelotas paradas. O sea, tampoco realmente es que el Benfica haya hecho mucho mérito, repito, sí, por mérito propio realmente, valga la redundancia, para justamente encontrar el empate. Así que me parece que, como decía en el inicio, creo que en la previa todos los hinchas de Boca te firmaban justamente un empate. Claramente lo firmaban sin ningún tipo de dudas. Y demás, pero viendo lo que fue el partido, viendo el desarrollo del mismo, viendo que Boca, repito, para mí hizo más que el Benfica y que creo que hizo más méritos para ganar el partido, para mí dentro de todo, pero dentro de todo no, realmente creo que el hincha de Boca, bueno, el cuerpo técnico, los Juárez y demás, se habrán quedado solamente con esa sensación de que realmente era un partido que, repito, viendo el desarrollo del mismo, era para ganarlo. Y la verdad que lo tenía con el 2-0. Repito, se termina complicando con ese gol de Di María sobre el final del primer tiempo, que para mí fue un gol clave en el partido. Para mí ese gol cerca al final de la primera parte fue realmente muy importante para que el Benfica por lo menos se metiera en el partido. Después, repito, no generó peligro, la verdad que no me gustó el partido en Benfica, además ya lo dije y demás, pero realmente me pareció un partido muy, pero muy flojo del Benfica, que repito, se lleva para mí un premio muy, pero muy grande. Después la figura del partido, para mí me hizo un muy buen partido de Ayrton Costa. Es cierto que pierde la marca en el 2-2, pero así todo creo que dentro, en líneas generales, para mí fue de los mejores de Boca. Un buen partido de Lautaro Blanco, no solamente por su asistencia en el 1-0, sino también porque realmente se lo vio muy aguerrido, muy peleador, y la verdad que tuvo un buen partido, sobre todo porque tenía esa difícil tarea por ahí de tener sobre ese costado a Di María, y la verdad que creo que dentro de todo hizo un buen partido. Un buen partido de batalla de 5 y no de central. Creo que ha jugado, al menos de los que yo he visto, uno de sus mejores partidos en Boca. Y Merentiel, la verdad que tuvo un partido, como siempre, muy sacrificado, siendo muy peleón, por así decirlo, siendo muy sacrificado, siempre constantemente yendo a chocar contra los centrales, tanto con Otamendi y como con Antonio Silva, sobre todo en la primera parte, que es cuando tuvo más fresco. Creo que realmente hizo mucho desgaste sobre ellos, y además ante dos centrales que realmente son por ahí un poco lentos y demás, realmente hizo un partido muy sacrificado Merentiel, partido no, típico de Merentiel, siempre fue un delantero
muy del roce de la pelea y demás, y que encima también tuvo la oportunidad de, bueno, marcar lo que fue el 1-0 del partido, así que también creo que entre ellos cuatro para mí han estado lo mejor de Boca. Después creo que Velasco tuvo estuvo participativo en el primer tiempo, después creo que se fue apagando. Zenón, la verdad que para mí fue un partido muy discreto Zenón. Ander Herrera, que bueno, creo que también el partido se entiende un poco un antes y un después de la lesión de Ander Herrera, que salió reemplazado, otro partido que no logra completar. La verdad que lo de Herrera ya realmente es muy, pero muy claro, un jugador que físicamente realmente no está. Entiendo que, a ver, ya tanto en su momento en Gago optó por él cuando llegó, y bueno, ahora Russo en su primer partido lo puso del arranque, pero claramente es un jugador que no está físicamente para jugar. A ver, creo que en la transmisión dijeron el dato de que son 8 o 9 partidos los que jugó con Boca, y creo que no completó ningún partido. Recuerdo aquel que salió contra Newell's, que creo que entró y salió a los pocos minutos. Hay uno que creo que está en el entretiempo. Realmente un jugador que realmente no está para jugar, físicamente está muy, pero muy tocado, y bueno, no sé realmente qué hay que hacer Boca, pero repito, es un jugador que entiendo su jerarquía, entiendo por qué juega y demás, pero realmente físicamente es muy complicado que pueda jugar y demás. Así que creo que por ahí van los puntos. De Boca después sí creo que, por ejemplo, Figal creo que está haciendo un buen partido hasta esa jugada en la que, bueno, se le zafó un tornillo, por así decirlo, y realmente se fue expulsado insólitamente, porque si iban a un partido, o un momento, perdón, un momento de partido complicado, porque Boca estaba todavía con el 2-2, creo que hace pocos minutos se lo habían empatado, y la verdad que era un partido que, o un momento, perdón, caliente el encuentro, repito, por Benfica lo había empatado, y era un partido, y era un momento sensible, y realmente se hizo expulsar de una manera totalmente ingenua. Así que también es otra jugada en la que hay un error de Boca, no es una jugada sin querer, una jugada fortuita, es realmente una acción realmente bueno, de mucha calentura del partido y demás, pero totalmente evitable la roja. Además un final que obviamente se va a perder la próxima fecha, y veremos ahí cómo arma Boca, porque Figal, la verdad que no venía jugando, venía de una lesión, venía jugando en reserva y demás, entonces habrá que ver ahí qué arma Russo para esa línea para formar esa saga, seguramente con Ayrton Costa, que repito, dentro de todo para mí es un buen partido, así que por ahí más o menos van los puntos de Boca. Después creo que los cambios, ninguno terminó de entrar por ahí de la mejor manera, así que creo que, repito, por ahí van para mí los puntos más altos de Boca. Y por parte del Benfica, para mí Di María, con chispazos, con el gol y demás, para mí fue lo mejorcito. Le dio el pase a Bruma en esa jugada que antes decía, que dio en el palo, y después, bueno, lo hecho, tuvo el descuento al penal y alguna más. Después salió reemplazado. Creo que yo no lo hubiese sacado, pero bueno, ahí no sé si por una cuestión física o si ya había algo pactado de que no iba a jugar el partido completo, pero bueno, me llamó la atención que Bruno Lage lo haya sacado en ese momento del partido, porque realmente creo que dentro de todo está haciendo un poco de lo más peligroso el Benfica. Pero bueno, repito, para mí dentro de todo ha sido de los puntos más destacados. Otamendi es un poco un héroe y un villano, porque la verdad que en el primer gol lo veíamos, o lo decía antes, como Merentiel se anticipa sobre él, y la verdad que en el primer tiempo tuve alguna duda en Merentiel con eso de constantemente ir a chocar con él y con Antonio Silva. La verdad que les generó bastantes dudas a la saga central del Benfica, y la verdad que Otamendi en el primer tiempo, la verdad que lo sufrió bastante, estuvo bastante impreciso con algunas pelotas largas en diagonal buscando a Di María, y la verdad que el primer tiempo lo sufrió bastante Otamendi, pero después viendo el resultado, la verdad que le hacen el penal del 2-1 y termina el mismo marcando el 2-2, así que un poco, repito, pasó un poco de villano a héroe durante el partido, así que bueno, no sé realmente cómo valorarlo al partido Otamendi, pero bueno, en el resultado final termina siendo positivo su participación, porque lo dicho, participa en los 2 goles del Benfica. Y después realmente me cuesta destacar algo más de Benfica. No me gustó Antonio Silva. Carreras tuvo un partido o arrancó bien, después creo que se fue desinflando, se fue un poco contagiando de la dinámica del equipo. Florentín, la verdad que no cubrió muy su zona, y la verdad que tampoco hizo un gran partido. Es más, sale en la foto del 1-0 de Merentiel con ese caño que le mete Blanco. Renato Sánchez, lo dicho, para mí estuvo muy nervioso y demás, la verdad que no estuvo un buen partido. Pablis realmente muy, pero muy bien controlado por Figal y por Ayrton Costa, así que la verdad que el griego tuvo un partido realmente muy alejado de lo que supuestamente esperamos de él. Lo dicho, lo de Bruma, un jugador que también creo que tenía que aprender un poco más de desequilibrio, un poco más de rebeldía, y realmente no aportó demasiado. Aurners también, que era un poco ese jugador que le podía dar un poco de juego al equipo, realmente se quedó en nada, así que Di María y alguna cosita más, y no mucho más. Creo que después el ingreso lo he hecho de Kotku, este volante turco que entró bien, dio asistencia y demás. Creo que fue más o menos positiva, pero bueno, lo dicho, no me gustó el partido de Benfica. Creo que es un partido realmente muy chato, muy pobre, muy flojo. Lo terminan contando el empate por esas 2 pelotas paradas, y realmente hay muy poco que destacar a nivel individual. Entró Malvelote, que se fue expulsado y demás, así que
realmente no mucho más del Benfica. A ver, ya después del partido, realmente no mucho que comentar. Ya lo he dicho, creo que para Boca esto significa que en la previa te lo firmaba este empate, pero viendo lo que fue el desarrollo del partido, creo que es un empate amargo, es un empate que le deja esa sensación de que perdió 2 puntos. Y para el Benfica, que por ahí en la previa pensamos que como mínimo, o que en la previa pensamos que tenía que ganar el partido por ahí la calidad de futbolistas, por la diferencia de planteles y demás, que por ahí se notó que no es tanta realmente. eh, em, Después viendo lo que fue el partido, viendo que estuvo 2-0 abajo, que cuando el partido está 2-1 le expulsan a Velotti, que jugó con uno menos y demás, creo que pese a todo eso, en líneas generales, repito, viendo lo que fue su partido tan flojo y demás, me parece que es un empate, por supuesto, que se siente con un gusto mucho, o con un gusto más a victoria, o un gusto por lo menos no tan amargo como el caso de Boca, que repito, para mí si hoy ganaba, bueno, da un paso muy grande en la clasificación, pensando que si después le ganaba en la última jornada al Auckland City, independientemente de lo que pasó con el Bayern, ya tenía, redicho, me parece que eran posibilidades de pasar a octavos, así que es una oportunidad realmente muy desperdiciada por Boca, que veremos si este partido o si este empate después, cuando termine la fase de grupos, no le termina pasando factura y no se termina lamentando de no poder haber administrado mejor la ventaja. La próxima fecha, el viernes, ante el Bayern, partido por supuesto que genera mucha expectativa y demás. Veremos. La verdad que hoy Boca compitió bien, pero bueno, a ver, este Benfica no es el Bayern, claramente. Mucha más calidad, creo que mucha más concentración, un equipo mucho más aceitado y demás. Así que realmente, si en Boca creo que debería ser un partido, o tratar de ser un partido muy parecido a este, sobre todo no de ese aspecto más físico, de más roce, de cerrar bien sus líneas y demás. Bueno, habrá que ver cómo es el partido, pero bueno, repito, yo no me espero que el Bayern muestre una versión tan gris como la que mostró el Benfica en el partido de ayer. Así que después no mucho más. El Benfica estará en la lucha también el próximo también viernes, enfrentándose al Auckland City, partido en clave trascendente, porque habrá que ver. El otro día el Bayern le hizo 10 al Auckland, pero veremos cuánto les puede hacer el Benfica, sobre todo por esa diferencia de gol que puede o no ser un poco quien incline la balanza en lo que tiene que ver, por supuesto, con quién va a pasar segundo grupo, si lo he dicho, si Boca o si el Benfica. Así que un partido que realmente también va a ser realmente importante, cuando por ahí en la previa pensamos de que, bueno, si el Benfica le gana a Boca, ya prácticamente está todo, o debería estar todo sentenciado para que el Benfica pase segundo, pues es un partido trascendental el de ayer. Entonces, realmente es un partido que con este empate, bueno, cobra más trascendencia, repito, ese partido entre el equipo portugués y el equipo de Nueva Zelanda. Así que del partido lo he dicho, no mucho más, ya lo he dicho, no, la sensación que queda creo que para un equipo y para el otro. La verdad, sorprendido por lo bien que compitió Boca. Realmente no me esperaba que cometiera de tan buena manera y que estuviera tan cerca incluso de llevarse un resultado. Muy decepcionado, como decía antes, por lo que hizo el Benfica o por lo que realmente no hizo, lo dicho. Así que no mucho más. Por supuesto que los comentarios con los que se ha dejado el partido, las sensaciones, las figuras. Por supuesto, si piensan que Boca merecía más, si piensan que el Benfica Express llevó un premio más grande, o si está bien en el empate, si fue un partido parejo en líneas generales, bueno, cualquier comentario, por supuesto que más que bienvenido. Después, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que me sigan, activen la campanita, me sigan el resto de mis redes, se suscriban, bueno, ya saben, y lo compartan el video y demás. Así que no mucho más. Así que hasta aquí el video, hasta aquí mi análisis, comentario, opinión de lo que fue este empate de Boca en su debut 2-2 frente al Benfica. Así que no mucho más. Ya mañana, por supuesto, estaremos pendientes de lo que pase. Mucho más importante, el caso de River debutando ante el Urawa Red Diamonds. Así que no mucho más. Así que hasta aquí el video. Me despido. Soy Matías Tejeda y ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video.